Esto es Bold and Beyond con Andrea Sarabia, Season 3, Capítulo 3, donde vender deja de ser técnica y se convierte en un juego mental. Let's get started. ¿Has intentado alguna vez vender algo sin lograrlo? ¿Te entristece ver cómo algunos conocidos, aparentemente sin ningún esfuerzo, logran grandes cantidades de dinero con sus ventas? Y tú, haciendo tu mejor esfuerzo, no logras concretar ninguna venta y terminas con gran frustración. No te preocupes. Esta situación está por acabar. Y para eso estamos aquí con Alejandro Argüelles, especialista en ventas y asesor creativo. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Te cuento que esta es una de las preguntas que muchos de nuestros oyentes se sienten identificados. Alejandro, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué algunas personas pueden vender hielo en el Ártico y otras ni un coco en el desierto? Hola Andrea, muchas gracias por invitarme. Fíjate que es una pregunta que se ha hecho mucha gente y la gente que vende tiene un don especial. El don de exactamente caerle bien a la persona a la que le va a vender. De encontrar un común denominador con esa persona que lo asemeje y no ponerse arriba o abajo, sino estar al mismo nivel de tu comprador o de tu cliente. Eso primero que nada, porque en la mayoría de los casos la gente quiere vender y quiere impresionar dando una imagen que no es. O en el otro caso, ver al cliente como un dios y ponerte tú en el piso. Esas dos cosas, verte arriba o abajo de tu potencial cliente, hace que no tengas empatía. Y al perder la empatía, el cliente no cree lo que le vas a decir. ¿Sí me explico? Explícanos un poquito empatía en ventas. ¿A qué te refieres con eso? Tú ponte a pensar a la gente que le has comprado o vendido algo. Normalmente es gente que casi tú te podrías poner en su lugar cuando le vendas algo. O sea, yo no le vendería, por ejemplo, una casa espantosa a una persona o una casa que sé que va a tener problemas. Yo podría vender una casa en la cual yo sería capaz de vivir. O sea, que no sea una estafa, sino que sea algo que tú te crees, tanto crees en tu producto, que inclusive lo podrías compartir con familiares, amigos o una persona que sería tu prospecto. Mencionaste ahorita al principio que las ventas es un don. ¿Realmente crees que es con un don que se nace, con un carisma, o sí se puede aprender? No, totalmente se puede aprender y principalmente para ser un buen vendedor tienes que ser un buen escuchador. Principalmente a escuchar qué es lo que está queriendo el cliente. La mayoría de los vendedores caen en un defecto, que es hablar como merolicos de cierto producto y no están escuchando lo que en realidad está buscando su cliente. En ese momento te conviertes en un mal vendedor porque no estás escuchando. Entonces, si tú escuchas a tu cliente y ves sus necesidades, te da muchos argumentos para tú cerrar una venta. En el momento que tú te sueltas hablando, por ejemplo, de una casa, tiene tantos metros cuadrados construidos, tanto de jardín, tal, y a veces nos desconcentramos y no estamos viendo que el cliente en realidad ya no nos está escuchando. Y es ahí cuando estamos empezando a perder la venta. En el momento que ya se distrae la persona que tú le quieres explicar algo, es muy probable que no te compre. No se trata nada más, como dicen, dar algo descriptivo, ¿no? Ahorita decías, tiene tantos metros cuadrados, tiene 3 recámaras. Tienes que ir un poquito más allá, como dices, escuchar a tu cliente, a tu comprador, realmente cuáles son sus necesidades. Muchas veces, para mí, un vendedor es crear esa necesidad, inclusive aunque ni siquiera el cliente lo esté necesitando o queriendo. Entonces yo creo que ahí es la verdadera magia de una venta, que tú puedas realmente crear esa demanda, esa necesidad, ¿no? Ajá. Por ahí decían, no recuerdo quién, que tú no debes de vender productos o casas o cualquier cosa tangible. En verdad lo que está vendiendo un buen vendedor es la emoción. Si yo te logro transportar a la emoción que vas a sentir
al haber adquirido cierto coche, cierto traje, cierta joya, si yo te transmito esa emoción, voy a crear en ti una necesidad, porque vas a tomar esa parte física o ese aparato como una manera de llegar a la emoción que estás buscando. Entonces, si conectas con la emoción y logras vender la emoción, por consiguiente viene la parte física, ya sea casa, coche, cualquier cosa que tú me digas. Yo primero te tengo que transportar a esa emoción para que tú sientas una verdadera necesidad. Así más o menos son las ventas. Y hacerle creer o hacerle imaginar que él ya está viviendo en esa casa, ¿no? También como irlo cerrando en el sentido de darlo por hecho, no darle la opción de dudarlo. Sí, pero primero tienes que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Un asador, algo muy simple. No es el asador el artefacto de lujo, de acero, que tiene una chimenea. Yo te voy a decir que va a ser un sábado, que se improvisó una carne asada, llegó tu novia, llegó tu amigo que no has visto, están todos alrededor del asador, empieza a oler a carne asada. Entonces te manejo todo el entorno para que tú visualices la emoción de estar en un momento dado cocinando. Si yo intentara decirte o describirte cómo es un asador de acero inoxidable que cuesta X cantidad, no podría vendértelo si no te hago sentir primero la emoción. Una vez que ya tienes esa emoción y que ya la quieres, en ese momento yo podría venderte un asador 10 veces más caro del que te pudo haber vendido en un inicio, porque tú no querías tener un asador. Pero si yo te hago ver esa emoción, te hago sentir la emoción, que es una carne asada en familia, con amigos, el vinito y todo eso, en ese momento voy a sembrar en ti esa necesidad y vas a querer tarde o temprano tener tu asador, aunque nunca hayas hecho una carne asada. Ya cuando llegas a ese punto es porque realmente conoces a tu cliente y porque sabes que le disfruta de una carne asada. Siempre a base de preguntas, independientemente que lo acabe de conocer o no, voy haciendo preguntas que me van llevando a una conclusión. Ajá, exacto, haciendo un discovery. Sí, exactamente. Tú inmediatamente te das cuenta cuando tocas un tema incómodo, cómo frunce la cara, cómo se incomoda, cómo quiere cambiar el tema. O cuando tocas un tema que le agrada y empieza a sonreír, y entonces ya sabes que por ahí es mucho más fácil seguir la conversación porque es un tema agradable para la persona con la que quieres convencer a tocar un tema incómodo. Hay un libro que le llaman El arte de hacer buenas preguntas. Puede uno llegar a hacer ese tipo de buenas preguntas, porque no es nada más preguntar por preguntar. Yo podría decirme estas 100 preguntas son las que más se preguntan. Normalmente, cada persona, por ejemplo, yo te veo a ti y veo que traes un llavero o un anillo de raqueta. Ajá. A mí me da un indicio de que tú juegas o squash, tenis, pádel o algún deporte de raqueta, que yo también practico. Entonces ya en ese momento tenemos algo en común que rompe un poquito el hielo y nos acerca un poco más como personas, porque tenemos cierta cosa en común. Entonces, lo que yo busco cada vez que llego a la casa de algún cliente o cada vez que voy a hablar con alguien, buscar esos detalles que podamos ser iguales los dos. A partir de ahí, rompes un poquito el hielo y empiezas a hacer un poquito de amistad. Ya bajan un poco la guardia. Porque al principio mucha gente cuando tú le quieres vender algo, están muy a la defensiva. Entonces es un gran error de los vendedores antes de tener ese pre con la gente que te empieza a caer bien. Intentar cerrar una venta es muy agresivo. No debe de ser. Debe ser la culminación de todo lo que me dijiste ahorita. Hacer preguntas interesantes, buscar qué le gusta, escuchar, porque a veces tú quieres vender una camioneta y resulta que es una persona que vive solo. ¿Para qué querría una camioneta? Pero no lo escuché y yo a fuerza le enjareto la camioneta. No me la va a comprar. A lo mejor si le cago muy bien, va a decir, ¿sabes qué? Luego regreso.
Pero No, pero también hasta se puede llegar a sentir incómodo. Es como que no me esté escuchando Exactamente. este personaje que porque cree que yo necesito una camioneta y el cliente no te lo va a decir peladito y en la boca de que quiero un coche tal y tal, ¿sabes? O sea, es como que esa es parte del vendedor, hacer esa chamba. Exactamente, pero tienes que intuir, tienes que preguntar, tienes que no ser invasivo en tus preguntas y el cliente te va a llevar a identificar lo que quiere. Una vez que identificas lo que quiere, tú ya puedes manejar opciones, pero tienes Sí, que por hacer ejemplo, que tu también cliente tienes hable. que identificar para él qué es lo más importante, qué es lo que lo está motivando o qué es el por qué, el why, dijeran, ¿no? Okay. El por qué, cuál sería su impulso por tener la camioneta. ¿Es por ego? ¿Es porque quiere impresionar a una chava? ¿Es porque realmente es una necesidad porque tiene una familia grande? Fíjate que ese punto que tocas, muchas veces es importante ver o preguntar o investigar qué tipo de amistades tiene tu prospecto. ¿Qué pasa? Porque la verdad es que el ser humano es un borrego. Si es probable que algunos de sus amigos ya hayan comprado lo que tú lo estás tratando de vender, va a ser muy fácil. Porque la gente, casi la gente le gusta copiar lo que ya compró algunos de sus amigos. Por ejemplo, tú traes una bolsa X marca y tus amigas, 2 o 3 amigas tienen la misma bolsa. Uh-huh. Entonces, ese fenómeno se da mucho. Por ejemplo, Pero en ese caso, por ejemplo, ahí cuál sería mi perfil porque yo quisiera la misma bolsa que mis amigas. bueno, no exactamente la bolsa, pero vas a andar en el O rango. la misma marca o el Sí, mismo precio. vas a andar en el rango porque normalmente te mimetizas con la gente que te juntas. Muchos, si son tus amigas, van a tener varias cosas en común. Y puede ser un departamento, puede ser que tengan un coche similar, puede ser que tengan cierto estilista de cabello, ciertas joyas, cierto tipo de ropa, ciertos deportes. Entonces, si tú ya más o menos identificas, más o menos ves qué quiere, y a partir de ahí ya puedes empezar a ofrecer opciones. ¿Y por qué el ser humano es así? Fíjate, en la historia, todas las marcas, estamos hablando de relojes Rolex, de Cartier, de perfumes, de marcas de traje, de ropa, Hermenegildo, Segna, lo que tú me digas, lentes, ¿cuáles te gustan a ti? Los de Donna Karan o los de Un Bulgari. un Bulgari, ok. La primera persona que compró el Bulgari o la marca que tú me digas, no fue una persona, fueron modelos contratados para que ellos usaran ese tipo de prendas y la gente los quisiera pertenecer a ese nicho. Uh-huh. Así funciona la moda. Por eso todas las marcas invierten tanto en buenos modelos, modelos muy famosas que son carísimas, actores tal vez, gente famosa que pueda ser una imagen para su producto. Porque lo demás es que la gente lo siga. Uh-huh. Es interesante, la verdad. Habría que estudiarlo bien. No me considero experto, pero sí sé que la gente sigue a otra gente y por eso son todas las modas. Uh-huh. Por eso hay cosas que se ponen de moda un tiempo, luego dejan de estar de moda, pero en ese tiempo que estuvieron de moda, mucha gente compró. Y yo te puedo hablar de amigos que hemos comprado puras tonterías que estaban de moda en ese momento. Aparatos para hacer abdomen, que nunca funcionaron, corredoras en la casa, escaladoras, no sé, un sinfín de tonterías que todos los amigos la teníamos. Y también en cuestión de viajes, ¿no? De que tal grupito de amigos ellos ya viajaron a X lugar. Alaska. Y tú eres la única que no, y inconscientemente quieres ir a Alaska porque todo tu círculo de amigos ya fueron a Alaska y como tú no. Exactamente. Porque se mueve el ego, porque ahí te están picando la cresta y yo pienso que es como más como por competencia, ¿no? Inconsciente con tu círculo social. Pues sí,
Pero si te fijas, el ego es un lastre humano, porque en realidad no te deja nada agradable. O sea, si tú me dices que una persona tiene el ego muy alto, es muy probable que esa persona lo tenga insatisfecho y que siempre esté buscando cómo satisfacer a su ego, y es una lucha interminable. O sea, entre más ego, Si más insatisfecho eres. más insatisfecho. Claro, porque entonces te crees que eres lo último y va a salir algo nuevo, o va a salir alguien más moderno, va a salir alguien con mejor coche. Entonces tú vas a estar eternamente frustrado. Alejandro, esto en cuestión más como hablábamos, como dices, de la moda, de a lo mejor cosas de casa, de vecindarios, del asador, pero cuando se quiere vender, por ejemplo, tú estás en la construcción, Sí. ¿cómo vender un material? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy a cargo de una fábrica de carpintería que adquirimos para nuestro autoconsumo en la construcción, pero nuestra capacidad de carpintería superó a nuestra capacidad de construcción. Me vi obligado a buscar otros clientes que estuvieran necesitando carpintería en ese momento. Ok, yo fui, toqué puertas, inclusive le toqué una oficina móvil a un ingeniero que viene a una obra. Les dije que si me permitía hacerles un presupuesto de carpintería, y me invitaron. Me hice tan buen amigo del ingeniero que me dijo que estaba caro. Como no le creí, por poner un ejemplo, un departamento costaba 500,000 pesos. ¿Por qué no le creíste? Pues porque todos los compradores siempre te dicen que estás caro, sí, para que te autogolees. Sí, para que tú solito te des descuento. Entonces me abrió su computadora y me enseñó todas las personas que estaban licitando. Eran 11. Y yo estaba dentro del precio más caro, el séptimo más caro. Había 6 más baratos y 3 más caros que yo. Ellos ya habían contratado a una carpintería que era más económica que yo. El ingeniero te dice, ¿sabes qué? Estás caro. Tú no le creíste. No le creo, por supuesto, porque pues, ya saben que quieren que tú te autorregatees. Entonces, si te ven desesperado, es otro factor del vendedor. Tienes que tener, aunque sepas que necesites el trabajo, no demostrarlo, tener como que ser ecuánime. Ok. Entonces, bueno, me hago su amigo, me demuestra que en realidad tenía razón, que no me estaba coyoteando, que yo estaba dentro de los más caros. En ese caso, le dije, ok. Y tú te diste cuenta que ahí le caíste bien porque él se abrió contigo en enseñarte. Sí, se abrió conmigo, no le ofrecí dinero, porque normalmente ahí también se maneja estar dar una comisión para que te den la chamba. Y le dije, ok, tú me estás dejando cotizarte, pero veo que ya tienes carpintería contratada, porque son varios edificios y empezás a trabajar con X empresa, que según tú te dio a 450,000 cuando yo te estoy ofreciendo en 500,000. ¿Estoy en lo cierto? Me dice el ingeniero, sí. Te pregunto, ¿por qué no continúas con esa empresa y por qué me estás dando oportunidad de cotizar? Me dice, no, pues es que la verdad se han retrasado un poco, la verdad queremos otro ritmo, la verdad el material pues, tarda mucho en llegar. Ok, entonces yo escuché lo que se quejó del otro cliente. Que también es súper puntos a favor a una venta cuando hay un problema. Exactamente. Lo puedes resolver. Exactamente. Entonces, yo me enfoqué en 3 cosas. No le entregaron a tiempo, la calidad no era la que él esperaba y le dejaron algunos detalles, porque la fábrica era en Guadalajara. Yo, fíjate cómo lo convenzo. Dije, mira, yo estoy más caro, eso sí, pero tengo 3 cosas. La fábrica la tengo aquí a 1 kilómetro de ti. Te quiero invitar a ti y a los dueños para que la conozcan. Nosotros trabajamos a una velocidad de X número de departamentos, que era exactamente lo que él necesitaba. Y tercero, tenemos entrega en este lapso de tiempo. No te puedo bajar ni un peso, pero si te interesa, aquí está mi tarjeta y con mucho gusto. Y a las 3 semanas me buscaron, fueron a visitarnos a la fábrica los dueños y acabamos cerrando. Eso en cuestión de vender un producto. Pero
Si quieres, vamos un poquito más allá de las ventas. Para ti, por ejemplo, ¿qué significa vender? Crear una idea Ujú, en la mente de la otra persona o crear una necesidad en la mente del consumidor o en la Ujú. mente del cliente ujú. que ni siquiera le había pasado por su cabeza tener algo de eso. Ok, Y el que te lo compre, para mí eso son ventas. ok. Mira, hablaste de la creación de la necesidad. Ok. Ujú. Sí es importantísimo hacer que alguien necesite algo sin conocerlo. Pero Sí, yo quiero porque ir hay al... veces que el comprador tiene la necesidad y Ajá, obviamente la venta es súper fácil. sí, Pero hay veces que no tiene la necesidad y es ahí la magia de la venta. ok. Mira, ahorita vamos a ese punto. Seguramente la gente que nos está escuchando de tu auditorio, hay gente que quisiera vender más, hay gente que está negada y hay gente que rotundamente odia a los vendedores, se les hace algo peyorativo o se les hace imposible. Pero los vendedores, digamos que gozan de mala reputación, porque dicen, no, yo no vendo. O sea, mucha gente cree que no vende, pero déjame decirte algo, todos somos vendedores. Para mí vender es colocar una idea en una persona. Ya sea con tus hijos, que los quieras invitar al parque, que digas, vamos al parque, ahí están tus amigos jugando, mira el sol cómo está, y los logras convencer que vayan al parque, ya les vendiste tu idea. Si tú dices, oye, no se te antoja un cafecito de Starbucks frío, ahorita lo traen a la casa. Cuando yo no quería café y tú me logras vender esa idea, ya quiero café. Entonces, si tú me dices que tú convences a alguien de algo, de ver una película, de salir a caminar, de lo que tú quieras, de ir a un viaje, de ir a Tijuana, me estás vendiendo y si me convences, ya me vendiste. O sea, no tiene que ser a cambio de un producto por dinero, sino es ver que alguien vea el plan como tú lo ves y que le provoques esa emoción y que se lleve a cabo. El que tú me digas, por ejemplo, ponme un ejemplo tú. Historia sobre la pasta con camarones. Ujú. Buenísima. No, tú me dijiste, tengo una pasta en la casa que la quiero hacer. Sí. Y yo, ok, qué bueno, provecho adelante, ¿no? Y tú me dijiste, ¿cómo me sugieres que la haga? Y entonces ahí fue donde me hiciste volar mi imaginación. Y yo dije, uy, pues esa pasta era fettuccine, pues quedaría súper bien con una crema tipo Alfredo Mm. y con camarones. Y me comentaste, Sí, como ya andabas de ok, compra. ¿qué se necesita comprar? Me dijiste, ¿qué se necesita comprar? Y yo, pues los camarones, básicamente le paso toda la receta. Ujú. Pero a mí obviamente a mí ya me había antojado. Claro, al momento que la describiste. Ajá. Y pues me Y aproveché. al final, exacto, dijiste, ay, ¿no quieres venir a la casa y cocinamos? Ujú. Y pues yo ya estaba súper antojada de la pasta con camarones. Y yo, claro, pues dije, la va a cocinar, él va a comprar todo. Bueno, dije, excelente. Ajá. Pues tómala a los 20 minutos. Y yo ya tenía, obviamente, la emoción, ya me lo había imaginado la pasta, dije, qué riquísimo, los camarones, etcétera. Y me dices, oye, ¿puedes ir mejor tú al súper? Porque yo no sé qué comprar. Y ahí va Andreita al súper a comprar todo. Ajá. Llego a la casa y resulta que la pasta la iba a hacer yo. O sea, bueno, no, al final todo el mundo cocinamos. No, Estuvo muy principalmente padre y tú, quedó pero quedó delicioso. deliciosa. La Ok. verdad que sí. Ok, conclusión. Indirectamente te hice ver la sensación de estar comiendo pasta así, al estilo que tú la querías, esa calidad de pasta que es muy buena, con camarones. Entonces, lo visualizaste, te emocionaste y dijiste, pues lo Lo llevaste a cabo. saboreé en mi Ajá. mente y al final terminé haciendo la chamba de ir al súper, de... Ok, pero en conclusión, ahí te das cuenta que todos somos vendedores. Ujú. Cada vez que tú convences a alguien de hacer algo, le vendiste la idea. Entonces, todos somos vendedores,
Y todos tenemos que incrementar nuestra capacidad de venta, porque a fin de cuentas es convencer a alguien de algo. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el error más común que cometen las empresas o las personas al momento que quieren vender algo? Uno de los principales detonadores es la desesperación por vender. Esa hambre, pero desmedida, que hace que el otro cliente sospeche algo. Aunque no hayas vendido nada, tienes que tener temple, tranquilo, porque si se nota la desesperación, la gente o huye o abusa. Sí, generalmente cuando estás haciendo una venta por necesidad económica es cuando menos te salen las cosas. Exactamente. A mí en lo personal me pasa. Sí, claro. Y cuando estoy abundante en dinero, abundante en ventas, fluye todo, así que dices, bueno. Sí, principalmente es eso, que te vas muy desesperado. 2, que seas muy insistente, que si ya te dijeron no, que lo van a pensar, ok, está bien. No insistí, yo te marco mañana y marcar 3, 4 veces al día, la gente se atosiga y te agarra repele. Entonces, no insistir demasiado. Si te dijeron el lunes nos hablamos, no empieces a hablar el domingo para decirle que el lunes quedaste de hablarle. Dale tiempo al cliente, él solito regresa si quiere. Sobre las objeciones. Cuando alguien te dice las objeciones, a veces ni siquiera son objeciones reales. ¿Cómo las puedes identificar para saber si sí es real o no es real o llegar a la objeción final? ¿Por qué no lo está comprando? Hay muchas objeciones, puede haber muchas que sí sean reales. La número 1 que yo he visto durante todos estos años es que no le caigas bien al cliente. Si tú le caes bien, te compra más caro y te compra lo que quieras. Si tú le caes gordo, no le caes bien, no has entrado, no has hecho esa empatía, así le vendas más barato, a plazos, mejor calidad, no te va a comprar. Y así esa es la verdad. Y cuando la objeción es el dinero. Es que en verdad no, o sea, estás hablando de un tema en especial, ya tienen el dinero. Ponme un ejemplo, una sala, unas persianas, ponme un ejemplo y seguramente ya tienen el dinero, pero ese es casi siempre un pretexto. Como no se les ocurre nada para decirte que no, argumentan el dinero, pero casi nunca es, digo, a menos que vendas algo en millones de dólares y no les alcance, pero normalmente el rango de 20-30% arriba o abajo no es un factor. Es un mero pretexto. Es simplemente porque no hiciste como match. Exactamente. Con el no le has caído bien. Algo de lo que dices, dudas. Eso sí es importante, que les des la certeza de que lo que les vas a ofrecer es neto y les vas a quedar bien. Cualquier servicio que vendas. Alejandro, me gustaría un poquito que nos platicaras un poquito más de ti. Sé que hace unos años tuviste un call center. Y lo empezaste básicamente sin dinero. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, pues yo tenía un socio. Iniciamos con una agencia de publicidad. Y en la agencia de publicidad vendíamos espacios de televisión, de radio, de revistas. Y teníamos un cliente que tenía un call center, el cual nos invitó a asociarnos. Sí. Y acabó estafándonos. Entonces, para no hacerte el cuento largo, nos empapamos mucho del negocio y al momento que intentamos cobrar lo que habíamos financiado de publicidad, resulta que el cliente que teníamos se nos desapareció y nos provocó una bancarrota. Muy triste fue esa época. Pero nos había enseñado durante un mes, nos estuvo enseñando cómo hacía su publicidad, qué productos vendía, tenía un call center, tenía repartidores y pues copiamos el modelo y lo iniciamos 2 socios y yo, hace ya muchos años. ¿Cómo fue? Pues empezamos con 3 líneas, 3 telefonistas, vendiendo productos para bajar de peso.
hacíamos campañas de radio, llevábamos locutoras en vivo y teníamos una mensajería que contratábamos para entregar a domicilio al día siguiente. Así básicamente empezamos. Háblame un poquito de, no solamente es contratar a telefonistas y contestar el teléfono o aventar un comercial en vivo. Antes Sí, de... la parte, o sea, no es mecánico, no. no es mecánico que unas personas que agarran el teléfono contestan. No, ya se obviamente, obviamente. Había una capacitación, había una experiencia de ventas. Por ejemplo, te voy a poner, por ejemplo, un producto para bajar de peso que se llamaba 90-60-90 Slim. Ajá. Ok, era un producto que tenía 13 elementos naturales para bajar de peso. Carnitina, picolinato de cromo, fibra, X número de elementos, eran 13 elementos y teníamos un precio al público de 200 pesos. El tratamiento pues tenía una ficha técnica, capacitábamos a los telefonistas, sobre todo para la descripción del producto ya cuando hablaban y para la forma de entrega y el costo. Ok, nosotros hacíamos una campaña en la cual poníamos testimoniales en radio, en vivo, platicando cómo habían perdido peso a través del consumo de estas pastillas. Y una vez que hablaban al call center, nosotros ya teníamos cierto número de productos para entrega inmediata. Y al día siguiente se entregaban. El error más común que cometen las empresas cuando quieren hacer algo de publicidad, ¿cuál sería? El error más común, aventar la publicidad a lo tonto. Disparos por todos lados. Hay mucha publicidad que no sirve para nada y es carísima. ¿Por qué? Porque no le pueden tomar el pulso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya te dije que teníamos 3 telefonistas, pero al poco tiempo llegamos a tener en esa misma estación 50 telefonistas. Entonces, todos los medios valen por el rating que tengan. Me refiero a la cantidad de gente que ve ese programa, que escucha ese radio, que ve esa revista. Pero la gente es incapaz de medir eso. Nosotros teníamos la manera de tomar el pulso al día. Por ejemplo, llegaba un grupo radiocentro y le decía, oye, pues ¿cuánto cuesta tu cápsula de 2 minutos? Pues mi cápsula cuesta 20,000 pesos. Yo le decía, ¿por qué? Si grupo así cuesta 5,000, si esta otra EXA cuesta 4,500, ¿por qué consideras que tú vales 20,000 pesos por la misma cápsula de 2 minutos? No, pues que a mí me ven X millones de personas. Entonces yo les decía, a ver, vamos a hacer una cosa, te creo. Vamos a sacar un comercial en el cual vamos a regalar algo que casi ninguno diga que no, como lo que te pasó ahorita. Entonces, te sientas aquí en el call center, vamos a sacar el comercial y quiero que escuches la cantidad de llamadas que entran. Y me decían, ok, yo estoy seguro de mi producto es el mejor. Ok, adelante. Sacamos la publicidad, sale el comercial al aire y dependiendo de la cantidad de llamadas que entraran, su programa era malo, bueno, muy bueno o excelente. Él se vendía como excelente. ¿Sabes cuántas llamadas entraron? Como una estación mala que costaba 3,000 pesos. Entonces yo le dije, oye, tu estación es un fraude. Así tengas todos los récords de no sé qué estudios compres, porque también hay mucha mafia. Entonces yo le dije, tu estación vale 3,000 pesos, es lo que te puedo pagar. Y acabamos negociando. Y había estaciones que ya eran baratas y tenían un retorno de que muchísima gente las escuchaba. Entonces, esa publicidad muy, muy dirigida, normalmente es algo muy seguro. ¿De cómo es el trance de tener 3 telefonistas a tener 50? ¿Cómo es que brincas tan...? Fue de una en una, luego 2, luego la siguiente semana 3. En base a la campaña que hacíamos, a lo que decíamos, a la penetración que tenía el producto, a la necesidad que habíamos creado, y no se daban abasto 3 chavas, ni luego 4, ni 10. Llegamos a tener 50 en esa ciudad que fue León, Guanajuato. Y después abrimos otras 10 ciudades.
¿Tú qué opinas sobre el marketing? ¿El marketing manipula o simplemente entiende al consumidor? Híjole, fíjate que ahí hay son dos puntos de vista. Hay quien dice que el marketing es la ciencia de embellecer algo que no es real y de intentar venderte algo que no necesitas. O sea, lo ponen muy mal. Y hay quien dice que es la única estrategia para hacer llegar a la gente tus productos. Pero normalmente el marketing está considerado como engañoso. Ujú. Algo, por ejemplo, vas a McDonald's, ves la publicidad de una hamburguesota, compras tu hamburguesa y es una chiquitita. Sí. O sea, la publicidad te engañó, hicieron buena mercadotecnia, pero en la realidad no es lo que ofrecen. Están exagerando sus virtudes. Bueno, Su eso aquí tamaño, en su color, México. su precio. Creo que en Japón tienen una ley donde si te ponen ese tamaño la galleta en la caja, ese Ajá. tamaño debe ser. Pues debe ser algunas excepciones de países, pero casi en todo el mundo se sobreexageran los beneficios de algo. Llámese medicamentos, llámese calidad de ciertas cosas de ropa. La mercadotecnia es exagerar un poquito algún producto y buscar los mercados, obviamente. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera emprender desde cero, sin muchos recursos? Híjole, emprender que tendrías que ser más específico. Emprender, pues cualquier negocio, emprender una cafetería, emprender en vender cafés, emprender a hacer una agencia de viajes, emprender a poner una academia de golf, de tenis, de cualquier negocio. Pues está difícil esa pregunta. Primero que nada, pues que tengas la capacidad económica de hacerlo, que tengas la credibilidad, que tengas el tiempo que va a requerir y que estés consciente de que va a ser difícil. Tal vez no vayas a dormir un tiempo, pero si es tu objetivo y crees en él, lo vas a llevar a cabo. Hay una frase que dice que los negocios no fracasan por falta de ideas, sino por falta de resistencia. Bueno, te voy a decir una cosa. Hay de negocios a negocios. Por ejemplo, ahorita con la tecnología, hay muchos negocios que ya son obsoletos. Uh-huh. Muchos. Por ejemplo, todas las que revelaban fotos antes, quebraron. ¿Te acuerdas, no? Que tenías tu foto, la llevabas a que te la revelaran. Todos esos negocios. Blockbuster quebró. O sea, se han modernizado algunas cosas. Entonces, hay mucha gente que no quiere ver que su negocio está por caducar. Ahí sería el momento de emprender algo nuevo y no aferrarse a algo que seguramente va a caducar. Uh-huh. Ser real. Ser real, decir, híjole, le tengo mucho cariño, pero con la tecnología que hay, tiende a desaparecer en poco tiempo. En tu negocio, yo sé en lo personal que hubo subidas y caídas. Uh-huh. Ahorita ya casi se nos está acabando el tiempo. En algún momento nos vas a platicar un poquito más de eso, pero ¿qué te hizo no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles? Llegamos a tener 800 personas en el call center. Básicamente vendíamos productos que era para bajar de peso, de 3 para a la 50 presión. hasta 800. Hasta 800. Y teníamos ya presencia en 10 ciudades. Ok. En aquel momento había una tecnología que se llamaba análoga. La telefonía era análoga, o sea que era por cable. Y después empezó a salir la tecnología digital telefónica. Significa que era por internet. Entonces una empresa que se llamaba Maxcom nos dio, digamos que una tecnología en la cual de las 800 telefonistas y 10 ciudades que teníamos que pagar renta en oficina, nos vendió un sistema en el cual se iba a centralizar todo en Ciudad de México. Hicimos varias pruebas, todo jaló muy bien. Entonces cancelamos todos los call centers y nos concentramos en Ciudad de México únicamente con 100 telefonistas por turno, eran 2 turnos. Ya no 800 telefonistas. ¿Por qué? Porque
a través del tiempo fuimos viendo que había vendedoras que vendían, por ponerte un ejemplo, 10 productos en un turno de 6 horas y su compañera de al lado vendía 50 productos. Entonces, había dentro del call center grandes vendedoras y chavas que estaban ahí ocupando un lugar y no vendían. Calentando. Bueno, vendían La muy silla. poco. O sea, sí era negocio, pero cuando vimos a las meras que empezamos a ver las estadísticas, concentramos a las mejores vendedoras. Las reubicamos, nos fuimos todos a Ciudad de México y resulta que el ancho de banda que nos vendieron, en el momento que entraban más de 10 llamadas simultáneas, se caía. Como se caía el sistema, por ejemplo. Sí. Como te dicen que se cayó el sistema en el banco o X. Ujú. Entonces, toda la publicidad que hicimos fue tirada a la basura. Porque una vez que sale un comercial, tiene una caducidad de, no sé, 2 minutos o 3. O sea, no se queda tanto en la mente de la gente. Por eso hay que estar repitiendo. Ujú. Y pues eso hizo que que nos empezara a ir mal. Y al poquito tiempo, Cofepris empezó a poner unas multas enormes por hacer publicidad que no estaba comprobada en X número de pacientes. Que en realidad este era un complemento alimenticio, pero lo achacaron como si fuera medicamento. Entonces, por poner, por ejemplo, un producto para bajar de peso, si no estaba con ciertos permisos de Cofepris, la multa era de 50,000 pesos al día. Entonces las multas eran enormes. Sí, no era, decías, ¿no? Pues al principio no pasa nada, pago una multa de 50,000 y me voy con la segunda, no pasa nada porque mis ventas están yendo muy bien, Así es. pero las multas iban subiendo y subiendo. Se iban incrementando y las ventas iban descendiendo porque ya no teníamos la misma penetración porque habíamos cerrado los call centers. ¿Y ahí qué pasa en la mente de Alejandro, en el corazón, donde empiezas a ver todo que se está derrumbando poco a poco? Pues no fue tan poco a Bueno. poco, fue casi rapidísimo. Y bueno, pues yo sabía que yo tenía la capacidad de escribir un guión, digamos, para un comercial y que fuera exitoso. Entonces ya solamente era cuestión de cambiar de producto que no necesitara Cofepris, no sé, importar un aparato para hacer ejercicio o hacer cualquier otra cosa, pero la verdad es que se nos vino como una avalancha todas las deudas que habíamos acumulado en los últimos 2 meses de publicidad, de laboratorio, de telefonía, y nos vimos obligados a cerrar. De hecho, nos quedamos como cuando empezamos, con 3 telefonistas y mi socio y yo. Y ahí pues todavía había un goteo, lo llamamos, a que gente que ya compró sigue comprando de repente, pero ya era cada vez menor. ¿Y cómo pudiste sobreponerte? Pues, O sea, ¿qué hizo ni modo, next, vamos a seguir? fíjate que estuvo chistoso porque hubo una coincidencia. Nosotros hacíamos campañas y jalaban bien, campañas para productos. O sea, llegábamos, por ejemplo, en un punto bueno, vendíamos 1,000 tratamientos diarios. Imagínate que tú haces un comercial y que 1,000 personas te compran diario. O sea, era una locura. Ahí es cuando haces es que Alejandro es una persona que, como en el inicio platicábamos, es buen negociador, eres ventas y eres creativo Así es. y muy simpático, que le caes Gracias. muy bien a la gente, generalmente. Generalmente, porque luego cuando caigo gordo, caigo bien gordo. No lo dudo, no lo dudo ni poquito. Y luego, Y luego, pues digo, he escuchado tu vida y te has caído, te has levantado y siempre has seguido adelante, echándole ganas. Y eso es como importante porque
pues así es la vida, así es el negocio, a veces, etcétera, Sí, claro, ¿no? Entonces, nada seguro. pero mucha gente simplemente no se sobrepone o simplemente se queda estancado. Tú nunca te has quedado estancado, siempre has ido hacia adelante. Ese pequeño paso, ¿cuál es? Pues creer en tu capacidad principalmente. Creer que vienen otras oportunidades y El no hay contenido que de Bold and Beyond buscarlas. Podcast es Ya, únicamente si quieres, yo sé que informativo ya y de se está entretenimiento. terminando el tiempo. Aunque contamos con ¿Quieres en la invitados siguiente expertos en sus áreas, vez que las conversemos? opiniones expresadas no Te voy a sustituyen explicar asesoría cómo, ya de profesional de haber ningún quebrado el tipo. call center, Te invito a seguirnos en cómo volver a YouTube, resurgir Spotify, con Instagram y con otro TikTok. tipo Y si este contenido resonó de contigo, producto, digamos. compártelo. Me encantaría que platicáramos sobre el centro de fertilidad Así es. que hiciste, y todo fue esto gracias al call center. Lo vamos a estar hablando en uno de nuestros próximos episodios, de cómo la mercadotecnia funcionó, porque tuviste el logro de, ahora sí, va a sonar un poco vulgar, pero Bueno, pues embarazaron a 1,000 mujeres, ¿no? sí, sí, bueno. Vamos a hablar de la fertilidad, de la fertilización in vitro y qué es lo que pasa en la mujer en esos momentos, ¿no? Exactamente. También el elegir ser mamá soltera o no mamá soltera, o buscar un donador de esperma, ajá, tragarte el orgullo si es un hombre y no tienes la capacidad para embarazar a tu mujer, y pues buscas un donador, y pues el machismo en cuanto al sexo, de que el sexo lo pone la mujer y no, al contrario es el hombre, pero eso ya lo hablaremos en la siguiente. Alejandro, no me queda nada más que decir, más que muchas thank yous, muchas gracias por tu espacio, por tu conocimiento y por tu tiempo. Pues no, muchas gracias a ti por invitarme, y espero que la gente que crea que no vende, todos estamos vendiendo algo. Te digo, aunque sea un plan, si convences a alguien de que lo haga, ya le vendiste el plan a tu familia, a tu mamá, a quien quieras. Y pues que no se den por vencidos, que traten de escuchar a sus clientes y van a ver cómo sí venden. Se los aseguro. Pues muchas gracias, Andrea. Gracias. Bravo. Adiós. Adiós.